Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Antonio Leiva y para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta oportunidad y queremos darle las gracias por acompañarnos en este inicio de la serie de enseñanzas que se titula La Esperanza. En el video que vimos hace un instante pudimos observar y pudimos ver a manera de pequeñas semillas, diríamos, o de pequeñas verdades que son temas de gran valor y que necesitamos que sean analizados para poder comprender aún más aquello que estuvimos viendo. Se recordarán que vimos en un inicio de esta presentación algunas preguntas. Preguntas que son muy interesantes, diríamos que son preguntas que siempre nos hacemos y que algunas veces tenemos diversidad de respuestas, pero que ahora nosotros queremos encontrar lo que nosotros diríamos serían respuestas más objetivas. En primer lugar, se hace un cuestionamiento de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que ha llegado a existir todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros contemplamos? ¿Cuál es el propósito de la existencia de este mundo? ¿Existe alguna razón de su existencia? Y quizás el valor que tiene esta pregunta es el aspecto de propósito. ¿Por qué razón existe lo que existe? ¿Cuál es el motivo de la existencia de todo esto? Lo segundo que observamos es que si esto existe, la pregunta sería, ¿existe por casualidad o realmente es obra de un creador? ¿Habrá alguien que está de por medio en todo esto? ¿Cómo es que se hizo tan perfecto? ¿Fue él solo que se hizo? ¿O si hay alguien inteligente detrás de esto que sería un diseño existencial? Lo tercero que también estuvimos viendo es que si se da por hecho de que esto es por casualidad, ¿cómo fue hecha esta casualidad? O más bien, ¿cómo es que existe? O si detrás de todo esto está la mano de un creador. Y si hay un creador, ¿cómo es que fuimos creados? Un cuarto aspecto es que si hay un creador, ¿qué evidencias hay o qué puntos de referencia podríamos nosotros tener para que se nos muestre cuál es la voluntad o cuál es el plan o cuál es el diseño de este creador? Y una de las cosas que se logró ver por ahí es que se dio por hecho de que sí existe algo que nos podría dar información de este creador. Y esto, ese algo que se nos habla de quién lo hizo, bueno, se nos habla de la Biblia. Pero cuando surge lo de la Biblia, surgen más preguntas todavía. Y en quinto lugar, es si la Biblia realmente es un elemento que podríamos darle credibilidad. Si realmente esto de la Biblia es sustentable, ¿qué tan confiable es la Biblia? Es algo que también nosotros necesitamos darle respuesta. La pregunta es, bueno, ¿es realmente la Biblia una revelación o una demostración de la existencia de Dios? Y si esto es genuino. Así que quisiéramos ver nosotros en primer lugar esta pregunta que tiene que ver con el propósito de la creación. Es decir, ¿hay un propósito en la existencia de este planeta? ¿Hay un propósito para el mundo? Y si nosotros habitamos en este mundo, la pregunta sería, bueno, ¿hay un plan y hay un propósito que me involucra a mí en la existencia de este planeta? Lo que sí podemos decir es que a lo largo de los siglos, la humanidad ha considerado el mundo en el que vivimos un mundo que es tan complejo, pero que al mismo tiempo, ¿no creen ustedes que es un lugar muy hermoso? Yo de vez en cuando veo algunos videos, me gusta ver muchos videos sobre la naturaleza, sobre los animales que habitan este planeta, sobre los ríos, sobre los montes, y uno logra admirar y ver tanta belleza. Y la pregunta uno que se hace es, bueno,
¿Y cómo es que vino todo esto? En fin, estamos tratando de darle respuesta a si esto es una casualidad o si realmente hay alguien que ha hecho todo esto. ¿Cómo es que llegó a existir todo esto? Estas preguntas en realidad no son nada nuevas. Estas preguntas siempre las personas nos las hemos hecho. Hemos reflexionado durante mucho tiempo al respecto. Para muchos, esta pregunta sobre el propósito y la existencia de Dios se ha convertido como dos preguntas que diríamos están inseparables. Decimos que si hay alguien que ha creado todo esto, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta creación? Incluso en el siglo XX, por ejemplo, existió un ateo que se llamaba Bertrand Russell, famoso dentro de la rama del ateísmo. El ateísmo son aquellas personas que se pronuncian en decir que realmente para ellos no existe Dios. Sin embargo, para esta persona llegó a decir lo siguiente, fíjese, aún teniendo la actitud de un ateo, él dijo de esta manera, a menos de que tú asumas la existencia de Dios, esta cuestión de propósito y de la creación en la vida realmente no tiene sentido. En otras palabras, lo que Russell estaba diciendo es que si nosotros le encontramos propósito y encontramos objetivo de por qué existe esta tierra, será por causa de que hay un creador. De no existir un creador, en realidad todo cuanto existe no tiene propósito alguno. La pregunta sería, ¿por qué un ateo haría tal declaración? ¿Por qué un ateo diría estas siguientes palabras? Bueno, la razón es la siguiente, porque cuando hay un propósito de por qué existen las cosas, entonces descubrimos que detrás de ese propósito hay una intención. Existe algo que es como cuando alguien fabrica o produce algo. Detrás de eso hay una intención. Por ejemplo, cuando alguien elabora una casa, ¿verdad? El arquitecto, el diseñador, el ingeniero hace una casa. Detrás de todo eso, detrás de esa intención de hacer esa casa, el propósito está de que alguien la habite. En fin, nadie se va a poner a hacer algo solamente por dejarlo ahí. Tiene un objetivo, tiene un propósito. Quizás entonces diríamos que detrás de esto que estamos preguntando, nos lleva a conocer y decir, bueno, ¿y quién es el que diseñó todo esto? ¿Hay un diseñador? ¿Hay un arquitecto detrás de todo esto? ¿Hay alguien que realmente ha planeado? Así que yo no quisiera que me malinterpretara, ¿verdad? En el sentido de que usted esté pensando de que vamos a tener esta reunión en poder comprobar si existe Dios o no existe Dios. No, no es esa la idea. La idea es revelar a aquel que nosotros consideramos es el arquitecto, es el ingeniero, es el diseñador de todas estas cosas. Al principio de la narración de lo que estuvimos viendo, se decía que todo esto ha sido creado para que allá en el fondo, nosotros que somos seres inteligentes, podamos buscar la respuesta de aquel que nos ha creado y que de algún modo escuchemos que también Él nos está llamando y Él nos está hablando, que hay una voz y que esa voz puede ser oída. También dijimos hace un instante que tenemos como referencia un elemento que nos ayuda y que nos informa y que nos muestra quién es este diseñador y quién es este creador. En la Biblia, por ejemplo, encontramos un versículo muy revelador, muy interesante, que nos dice que Dios ha estado siempre hablándonos durante mucho tiempo, pero que sin embargo el hombre
no siempre ha querido escuchar esa voz, no siempre ha querido atenderla. Esta vida que fue un servidor de Dios de hace muchos años, el apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y versículo 20, demostraba cómo es que Dios siempre ha querido hablarle al hombre, pero que el hombre allá en el fondo no ha dejado de cerrar su corazón. Pablo decía, porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas que son de Dios o Dios mismo, su eterno poder y también su divinidad y su deidad, decía, todo eso se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por aquellas cosas que han sido creadas, aquellas cosas que han sido hechos. De tal modo que el hombre no tiene excusa para decir de que Dios no existe. Dice el versículo 21, pues entonces, habiéndole la creación dado el testimonio de que Dios existe, en otras palabras, habiendo conocido a Dios, ahora la humanidad no le ha querido glorificar a Dios ni reconocerlo como Dios, ni tampoco le han dado gracias por todo lo que ha sido creado y que el hombre se beneficia de esa creación. Esas son, en otras palabras, lo que San Pablo está diciendo en el libro de Romanos. Al final de todo podríamos concluir y decir de que hay dos grupos. Esa es una realidad que tenemos que aceptarla. Número uno, aquellos que han decidido no atribuir la creación a un ser inteligente y sabio y dejarlo que todo ha sido por pura casualidad. Ese es un grupo. Pero el segundo grupo es aquellos que reconocen que detrás de esta perfección, detrás de este preciso equilibrio en la creación, que no se puede haber creado por sí mismo, por sí solo, sino que detrás de todo esto hay un diseñador, un arquitecto que es divino, al cual nosotros le llamamos Dios. Aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué es que muchas personas no han querido creer en Dios? ¿O por qué no quieren creer en Dios? Bueno, nosotros diríamos que hay 4 razones fundamentales de por qué alguien no ha querido creer en Dios. En primer lugar, diríamos la ignorancia, falta de una suficiente información. Hay un doctor que admiramos mucho, el doctor Miguel Núñez. Él es doctor en medicina y él es un infectólogo, pero al mismo tiempo también es doctor en teología. Y él dice lo siguiente, que la ciencia y la fe no están separadas, sino que se unen, pero que cuando hay poca ciencia, poco conocimiento de la ciencia, entonces también existe una separación, una tendencia a que las personas no quieran creer en Dios. Pero cuando hay suficiente ciencia, cuando hay suficiente conocimiento, entonces las personas que estudian la ciencia llegan al conocimiento de la fe. Había una vez una persona que era atea y desde muy joven él se había proclamado como ateo, pero en la medida que él estudiaba el genoma humano, llegó a la comprensión de que aquello no podía haber sido hecho por casualidad, sino que existía un diseñador, alguien que realmente formó aquello. Entonces, ¿por qué muchas veces las personas no quieren creer en Dios? Por su ignorancia, porque realmente no tienen el suficiente conocimiento para darse cuenta de la existencia de un creador. Pero en segundo lugar, hay personas que no quieren creer en Dios, pero es por causa del orgullo. Sienten ellos la necesidad de tener el control de sus vidas, de que no haya nadie que le diga lo que debe de hacer, cómo debe de hacerlo, que entonces su orgullo y su egoísmo tratan de establecer un muro de oposición para no querer venir al conocimiento de Dios. Un tercer lugar también es el estilo de vida. Es decir, que en el fondo de nuestro pensamiento, de una manera instintiva, sabemos que nuestro comportamiento podría ser inaceptable para Dios.
pues no quisiéramos allá en el fondo también querer cambiar. Pero eso tiene que ver porque amamos nuestro estilo de vida y quizás intuitivamente detectamos que quizás lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer o la manera como queremos existir no es agradable al conocimiento de Dios. Y quizás como un cuarto aspecto de por qué no creemos en Dios o las personas no quieren creer en Dios, tiene que ver con experiencias dolorosas en su vida pasada, ¿verdad? Es decir, hay heridas en su corazón que le impide poder confiar en los demás y por supuesto poder confiar en Dios y mejor decide no creer. Sin embargo, yo quiero decirles algo en esta hora. Dios es un Dios que nos ha dado una promesa en la que está involucrado su carácter, una promesa que está involucrado su existencia. Él se compromete con Él mismo. ¿Cuándo? Cuando Él nos dice que si nosotros le buscamos de todo nuestro corazón, le encontraremos. Él se compromete. Él dice en Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice, y me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo dice? Cuando me busquen con todo su corazón. Así que si tú estás viendo este video, queremos decirte, tú estás aquí porque Dios te ama. Tú estás aquí porque Dios te anda buscando. Y dice la Escritura que si tú también lo buscas con todo el corazón, Él se hará mostrar. Independientemente de donde tú estés, si estás en este momento siendo una vida que rechaza no creer en Dios, si estás en este instante en tu caminata sin que Dios forme parte de tu vida, o quizás tú seas un creyente ya de hace algún tiempo, lo que sí podríamos decirte es que Dios te está hablando y anda en pos de ti para ser un Dios cercano a tu vida. Él promete ser encontrado cuando lo busquemos y cuando lo busquemos de todo corazón. Y créeme, Él te anda buscando y quiere que tú oigas su voz. Lo otro que observamos en lo que estuvimos viendo y que también es de consideración es la necesidad de que nosotros tengamos un punto de referencia para poder comprobar aquello que existe. Preguntamos, ¿existen todas estas cosas por casualidad? La pregunta es, ¿qué punto de referencia tenemos? ¿O hay algo o hay alguien inteligente que ha creado todo esto? Entonces también nos preguntamos, ¿de dónde podemos partir para que esto sea comprobado? Por ejemplo, todos los que han estudiado, sea en el nivel que sea, pero hablemos de los profesionistas, todos aquellos que hayan estudiado ciencia en sus diferentes ramas, como por ejemplo la física, la medicina, la astronomía, la arqueología, todos ellos continúan investigando y muchas veces quedan sorprendidos de lo que descubren. Y muchos, para llegar a la conclusión de lo que han visto o han observado, muchas veces ellos tienen de referencia lo que otros investigadores han escrito en relación con lo que esa persona acaba de ver. Entonces, el punto de referencia son esos libros, tomos de libros, de donde estudian y dice, el matemático, el científico, tiene como referencia ese libro o esos libros. Tú, por ejemplo, cuando estudiaste, los maestros te decían, ahora compren este libro. ¿Pero por qué ese libro? Porque se iba a convertir como un punto de referencia para el conocimiento que tú habrías de adquirir y que aquello pudiera quedar fundamentado en tus conocimientos. Entonces diríamos que también nosotros tenemos, los que hemos creído en Dios, tenemos un punto de referencia para darnos a conocer quién es el Creador y por qué hizo todas las cosas que hizo. Ahora, un punto quisiera yo insistir. ¿Qué es un punto de referencia? Y más que nada, ¿por qué lo necesitamos?
Bueno, se dice que todo viajero necesita ayuda para encontrar su camino a través de cuando camina en tierra extraña. Necesita algo de guía. Algunos muchas veces pueden confiar en un guía que tiene que ver con una persona que lo dirige y le dice por dónde es el camino. Hasta que la persona que necesitaba ser guiado llega realmente a donde quería llegar. Alguien le guió y esa persona puso su confianza que lo estaba dirigiendo por el camino correcto. Hace muchos años, cuando los navegantes marítimos pasaban por el mar Pacífico, pasando por todo lo que era la cordillera, por todo lo que era Centroamérica, ellos tenían un punto de referencia que les indicaba a ellos, les daba la seguridad de que ellos iban en buena dirección. Y es que ellos veían así a lo lejos, cuando iban en la noche, ellos veían la luz de un volcán que casi por 196 años estuvo activo. Y mientras estuvo activo, ellos lograban ver en la noche la fumarola encendida y aún en el día también. Y cuando ellos lo veían, ellos decían, vamos por camino seguro. Le llamaban el faro del Pacífico. Era el volcán de Izalco que está en la República del Salvador. Así que en la noche, cuando ellos iban en el mar, de repente comenzaban a ver ese volcán con su fumarola encendida y para ellos ese era un punto de referencia de que iban en buena dirección. Hoy en día existe el Google Maps. En aquel entonces yo recuerdo cuando estaba en esta ciudad que no tenían de esa provisión, teníamos un libro donde estaba todo el mapa de la ciudad. Así que cada vez que me perdía, cada vez que me desorientaba, acudía a ese libro y comenzaba a ver el mapa, me ubicaba donde me encontraba y esto me ayudaba a salir del lugar donde estaba y llegar a mi objetivo. Algo así también es lo que nosotros tenemos, los creyentes en Dios, tenemos nosotros, diríamos, un punto de referencia. Y este punto de referencia es un compendio de varios libros puestos en uno solo y escrita en un lapso de 40 generaciones y alrededor de 1600 años. Fue escrito por más de 40 autores de diferentes ámbitos. También escrito en 3 continentes como era Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Este punto de referencia del que yo te estoy hablando y que nos revela el plan y propósito de por qué Dios creó estas cosas, se llama la Biblia. La Biblia. Este es el único libro de referencia que tenemos acerca de la voluntad de Dios y que nos muestra y nos revela de por qué fueron creadas todas las cosas, incluida tu propia vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué naciste? ¿Cuál es el propósito? Quiero decirte que la Biblia no se parece a ningún otro libro en el mundo. Es el libro más leído. Hace unos días yo estaba informándome de los 10 libros más leídos tanto en la era moderna como en la antigua. Por ejemplo, ahí está Las Mil y Una Noche, está incluido el libro del Principito, está otro libro que tiene que ver como este libro que fue escrito, que habla acerca de 100 años de soledad. También tenemos Don Quijote y otros libros más, pero quien estaba presentando de esto decía, pero el libro que más ha sido leído por generaciones y generaciones ha sido la Biblia. Así que otro de los aspectos que podremos considerar, que este es un libro que a pesar que ha tenido años, ha sido revisado, la alta crítica lo ha revisado y ha llegado a una conclusión, que realmente es un libro que no se contradice
como se contradice en otras escrituras, es un libro que realmente tiene coherencia, tiene unidad y tiene comprobación de que realmente, ¿verdad? No hay una persona que sea solamente uno y que lo haya escrito y que diga que esto sea la palabra de Dios, sino que se comprueba que son varios los escritores, se comprueba la existencia de los escritores a nivel de la historia. En otras palabras, se dice que la Biblia es un libro confiable. Por ejemplo, ¿quiénes son los que desconfían? Los que no quieren creer en Dios. ¿Quiénes son los que dicen que la Biblia se contradice y tiene defecto? Los que no han adquirido una completa información de lo que contiene el libro. El libro contiene historia, poesía, profecía, ley, parábolas, predicaciones, enseñanzas, en fin, cubre una amplia gama de temas, incluso hasta temas controvertidos. Quiero decirles que el libro es un libro con mucha consistencia y de mucha ayuda en la actualidad. Por ejemplo, hay científicos que la Biblia les ha sido de ayuda, de apoyo para comprobar lo que ellos han descubierto. Científicos, también historiadores, médicos, terapeutas, arqueólogos, para ellos ha sido de utilidad la Biblia. Hace años recuerdo que la revista Reader Digest sacó un artículo que decía, y la Biblia tenía la razón. ¿Qué había sucedido? Habían descubierto dentro de la arqueología algo que ya la Biblia lo había dicho, pero que no lo podían comprobar. Pero en la búsqueda de repente encontraron lo que ya en la Biblia estaba dicho. Entonces el artículo de la revista decía, y la Biblia tenía la razón. Una de las características importantes de la Biblia es su confiabilidad. Entonces, ¿cómo saber que la Biblia es la palabra de Dios? Quiero decirles que cuando estudiamos cómo nos vino la Biblia y cómo ha permanecido por miles de años, y cuando vemos en ellos cientos de cantidades de profecías que se han cumplido y que hay otra cantidad de profecías que hace falta por cumplirse, eso es una de las muestras que nos da seguridad y confiabilidad de que realmente lo que vemos en las Escrituras es la palabra de Dios. ¿Verdad? Aquellos estudiosos, teólogos pueden decir, esta fue una profecía que ya tuvo cumplimiento, se cumplió a la cabalidad. Y hay otras profecías que hacen falta que se cumplan. Pero uno dice, si aquellas ya se cumplieron, eso es evidente que éstas habrán de cumplirse. El valor que tiene la Biblia, uno de los grandes valores, es que la Biblia nos narra el propósito de por qué Dios creó todas las cosas. Y lo más interesante, allí aparece por qué Dios te creó a ti. ¿Por qué Dios permitió que tú nacieras en el vientre de tu madre? Decimos, muchas veces hemos vivido muchos años ignorando por qué Dios permitió que yo naciera. Pero el valor que tiene la Biblia es que nos muestra el propósito y el plan de Dios de la creación de este mundo, pero la creación de tu vida. También una de las cosas que le da valor a la Biblia es que la Biblia narra la historia de la humanidad, narra sus aciertos, como también narra sus errores y también presenta las consecuencias. Tenemos otro gran valor de la Biblia, como lo es mostrarnos el gran amor de Dios y la manera como está dispuesto a ayudarnos y acompañarnos en el transcurso de nuestra vida. Nos muestra cómo vivir una vida con verdaderos valores y también con verdadero propósito. ¿Ve? Pero lo más valioso que tiene la Biblia, y es lo que realmente, por lo que diríamos, tiene un gran aprecio, es que nos ayuda a conocer mejor quién es nuestro Creador. En la medida que le conocemos, nosotros experimentamos aún más amor por Él. Algo que hace que Él nazca en nosotros también es que nos nace en nosotros nuestro amor por Él. Conocemos el amor de Él para con nosotros y nuestro amor para con Él.
El deseo de Dios en realidad es que tú y yo le conozcamos. Y la Biblia nos ayuda a conocer aún más quién es Él. Él decía en un pasaje en el libro de Isaías capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el fuerte en su fortaleza. Si alguien quisiera alabarse, decía el libro de Isaías, alábese en esto, en conocerme, alábese en entenderme. Y la Biblia nos ayuda a conocer sus preciosos atributos, como su gran conocimiento, como conocer también su gran bondad, conocer su santidad, su justicia, su misericordia y su verdad. Pero por encima de todo y sobre todo, conocer el gran amor de Dios. Es doloroso cuando la humanidad pasa por esta generación e ignora el gran amor de Dios. Esa es la razón de su sufrimiento. Esa es la razón que al no conocer a Dios no logra verse amado. Las personas se preguntan, ¿y dónde está Dios cuando me suceden cosas dolorosas? ¿Dónde está Dios cuando he tenido esta necesidad? La pregunta es, ¿y dónde has estado tú cuando has querido ignorar a Dios? ¿Dónde has estado tú cuando no has querido conocer su voluntad? ¿Dónde has estado tú cuando le has dado prioridad a otras cosas que no es a Dios? Pero Dios quiere estar contigo en todos tus momentos de tu vida. Y Él quiere que tú sepas que te ama. Te ama y Él quiere estar en tus momentos de felicidad, de alegría, pero también en tus momentos de dolor y de soledad. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 decía, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y decía Juan, Dios es amor. Y el que permanece en amor, esa persona permanece en Dios y Dios en él. Quiero decirte que Él se quiere dar a conocer a tu vida y quiere darse a conocer por medio de su amor. Y una muestra de su gran amor lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice ese pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti y nos quiere continuar dando a todos nosotros. Quiero agradecerte por estar con nosotros y queremos hacerte una cordial invitación para que nos acompañes en estas 12 reuniones que tenemos por delante, donde estaremos viendo aún más la revelación de Dios hacia la humanidad. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la humanidad muchas veces ha tenido situaciones dolorosas? ¿A qué se debe? Y cómo en Dios hay esperanza para que nuestras vidas realmente sean renovadas. Gracias, que tengas un buen día.